En el día de hoy vamos a aplicar la pendiente de una recta no vertical. Dibujamos un plano cartesiano. Este es el eje vertical y el eje horizontal. El eje de la abscisa, la X, y el eje de la ordenada, la Y. Tomamos una coordenada en X y aquí es una coordenada en X y una coordenada en Y formamos un punto en ese plano. Formamos un punto uniendo la coordenada de X con la coordenada de Y. Ese punto lo voy a llamar P1.1. Luego, esto sería X1, Y1. Luego, ahí tengo el punto X1, Y1. Luego, me traslado y tomo otra coordenada en X, la llamo X2, y otra coordenada en Y la llamo Y2. Entonces, la coordenada de X2 con Y2, la coordenada de X2 con Y2, la 1, y se me forma el segundo punto, vamos a llamarlo punto 2, con coordenada X2, Y2. Luego, por esos dos puntos, dice Euclides, se traza una línea recta. Trazo una línea recta por esos dos puntos. Entonces, trazo una línea recta por esos dos puntos. Vamos a coger la más inclinada. Trazo una línea recta por esos dos puntos. Ahí está la línea. Entonces, ahora me dirijo de manera horizontal desde el punto 1 hacia el punto 2 de manera horizontal y se forma aquí un punto, vamos a llamarlo el punto D. Entonces, aquí tengo un triángulo rectángulo y aquí se forma un ángulo desde el eje X positivo hasta ahí. Entonces, el cateto opuesto a ese ángulo, viene siendo este lado, que es la distancia desde Y1 hasta Y2, que se simboliza así. Diferencial de Y, eso significa Y2 menos Y1, es decir, Y2 menos Y1. Y acá, diferencial de X significa X2 menos X1, posición final menos posición inicial. Entonces, este cateto es el cateto opuesto a ese ángulo, cateto opuesto que viene siendo el diferencial de Y. Este cateto es el cateto adyacente a ese ángulo, que viene siendo el diferencial de X. Entonces, hay una función trigonométrica, que te relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente, que viene siendo la tangente. La tangente es la función trigonométrica que te relaciona el cateto opuesto sobre el adyacente. Por lo tanto, tangente, lo opuesto es delta Y sobre cateto adyacente, delta E. Entonces, ¿qué significa delta Y? Delta Y significa posición final menos posición inicial. ¿Qué significa delta E? Posición final menos posición inicial. Y a esa expresión le llamamos la pendiente, que se representa por la letra F. Es decir, que la pendiente,
definición de pendiente sale de aquí. Primera definición, pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. Pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación. También pendiente se puede decir que es cambio en Y o incremento en Y sobre incremento en X. Variación en Y dividido entre variación en X. También pendiente se puede decir que es pendiente, no es más que cambio en Y, que viene siendo Y2 menos Y1 para cuando tengo dos puntos, de esta forma, X2 menos X1. Debo establecer que para X1 debe ser distinto o diferente a X2 porque la división entre 0 no es posible. Entonces, si el denominador es 0, la división entre 0 no es posible. Entonces, tengo acá, ya para concluir, que la pendiente se define de una recta no vertical como la tangente del ángulo de inclinación. Es decir, el movimiento en Y, variación en Y dividido entre variación en X. Incremento, eso se lee incremento, este símbolo, ese símbolo, la letra griega delta, letra del alfabeto griego delta, indica, en este caso, tiene varios nombres. Incremento, también se le llama razón de cambio, también se le llama tasa de cambio, y se utiliza para tener cuando hay un incremento, un cambio o una tasa de cambio, usamos este símbolo, posición final menos posición inicial, es decir, en física un desplazamiento. Entonces, para concluir, tenemos que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Pendiente, variación del eje vertical entre variación del eje horizontal. Y cuando tengo dos puntos así, dos puntos X1, Y1 y otro punto llamado P2, X2 con coordenada X2, Y2, uso esa fórmula para calcular la pendiente. Entonces, que le quede claro que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación.